Voy a presentar, como todos los miércoles, la colaboración siempre estupenda del doctor Pablo Moctezuma Barragán. En esta ocasión nos va a poner el contexto del papel desarrollado por la Organización de Naciones Unidas en diferentes conflictos, como por ejemplo el reciente ocurrido entre Israel y la organización Hamas. Hay otros, sirvió absolutamente de títere en la guerra de Irak, por ejemplo, el señor Bush se pasó por el arco del triunfo a la Organización de las Naciones Unidas, que había dicho, entre ellos el señor Scott Reeder, a quien personalmente conocí y entrevisté. Él fue el que me informó y me amuebló con conocimientos para saber que no había armas de destrucción masiva en Irak antes del ataque del famoso Shock and Awe, que así llamaron en inglés al ataque en el año 2003. Bueno, ¿de qué ha servido la ONU, Pablo Moctezuma Barragán? Muy buenas noches, Rubén, estimada audiencia. Durante 11 días de bombardeos contra Gaza, en la que hubo 260 muertos, el Consejo de Seguridad de la ONU permaneció callado. Más tarde, el domingo 23, en un comunicado, aplaudió la iniciativa de Egipto para una tregua, pero Estados Unidos consiguió eliminar un párrafo del documento que condenaba la violencia contra civiles. La ONU dice basarse en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros, pero solo son 5 grandes potencias los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, desde el inicio y sin ser electos. Eso no es representativo de los 193 países que componen la ONU. Además, estos 5 tienen el derecho al veto. 5 países deciden por todos. ¿Puede haber algo más antidemocrático? Mientras que sus documentos dicen todos los miembros resolverán sus controversias internacionales por medios pacíficos, se abstendrán del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Estado alguno. Pero, ¿qué sucede tras firmar la Carta de la ONU el 26 de junio de 1945? El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanzó bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, matando a 250,000 personas. Luego, la misma ONU, el 25 de junio de 1950, inició la Guerra de Corea. Hubo más de 2 millones de muertos. Así han usado a la ONU. En el preámbulo de la Carta hablan de su fe en los derechos humanos y la igualdad de derechos de naciones grandes y pequeñas. Pero Francia, tras la firma, emprendió guerras contra la población de Vietnam, Túnez y Argelia. Reino Unido se lanzó contra Yemen y propició la guerra civil y genocidio palestino. La Carta de la ONU habla de relaciones amistosas entre las naciones y de libre determinación de los pueblos, pero si un pueblo toma decisiones soberanas que afectan sus intereses, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Dio golpe de Estado en Guatemala en 1954, apoyó la invasión a Cuba en 1961 y luego las de Vietnam y Camboya. Propició la guerra civil en Nicaragua e invadió Granada en 1983 y Panamá en 1989. Otro miembro del Consejo de Seguridad, la URSS, invadió Checoslovaquia en 1967 y Afganistán en 1979. Desde 1972, Estados Unidos ha utilizado su poder de veto más que cualquier otro miembro. Así, en el Consejo de Seguridad, anula las decisiones de la Asamblea General. La invasión de Afganistán fue ilegal y violatoria de la Carta de la ONU, pero el Consejo de Seguridad legalizó la ocupación. Luego se produjo la invasión contra Irak con el argumento falso de que estaban produciendo armas de destrucción masiva. El secretario general Kofi Annan dijo en septiembre de 2004, desde nuestro punto de vista y el punto de vista de la Carta de la ONU, la guerra fue ilegal. Pero habló en lo personal porque la ONU se cruzó de brazos. Aún así, los 5 países detentadores del veto han sido derrotados, y no por potencias mundiales, sino por países pequeños, pero con mucho patriotismo. Estados Unidos fue derrotado por Vietnam, Francia por lo que era Indochina y por Argelia, Inglaterra por todo su imperio colonial que se rebeló y conquistó su independencia, Rusia por Afganistán,
y China por su propio pueblo, que derrocó al régimen de Chiang Kai-shek, que tenía el privilegio de veto, mismo que heredó la República Popular China. Sobre el ilegal bloqueo contra Cuba, año tras año, más de 187 países lo condenan, pero basta el voto en contra de Estados Unidos, de Israel y 3 abstenciones para bloquear el acuerdo de la Asamblea General. En 1949, 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lejos de ayudar a la paz, formaron con otros países la alianza agresiva de la OTAN. El 24 de marzo de 1999 compensó el bombardeo a Yugoslavia. La OTAN por primera vez usó el pretexto humanitario para justificar la guerra contra la población civil y buscar el cambio de régimen. También la OTAN invadió Libia en marzo de 2011, derrocó al gobierno de Gaddafi y mantiene al país en caos. Urge, para lograr la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos, un cambio profundo en la ONU para así detener agresiones. Urge democratizarla, renovar la composición del Consejo de Seguridad y de sus facultades que usurpan actualmente el poder de decisión de los demás. La humanidad exige la renovación democrática y demanda la paz. Rubén. Muy buenas noches. Estimados amigos, muy interesante este contexto que nos ha ofrecido Pablo Moctezuma Barragán en una coyuntura muy particular del mundo. Y recuerden cuando el señor Colin Powell sacó su botellita ahí teniendo a un lado, ¿quiénes estaban? George Tenet, director de la CIA, y el otro era John Dimitri Negroponte, que fue embajador en México, el creador de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, y que lo enviaron a Irak para hacer la opción escuadrones de la muerte. Y saca su botellita diciendo que ¡ay! Las bombas nucleares, que daba la prueba y que no queríamos ver esto con una cosa hasta nuclear. Bueno, ¿cómo se mintió en los grandes medios de comunicación? Esto que les acaba de decir Pablo Moctezuma Barragán, aquí en la octava, no lo dice ni Obama, por supuesto que no lo tiene ni Obama, ni CNN, ni NBC, ni muchos otros que dicen que son los periodistas más fregones del planeta.